cuento las 4 reglas que debes conocer para comenzar a crear abundancia ahora mismo. Hoy te quiero hablar sobre las 4 reglas simples que debes conocer para crear abundancia. Soy Cecilia Jordán, coach de finanzas y de negocios para mujeres independientes como tú, y esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver por qué es importante crear abundancia y las 4 reglas simples en las que te debes enfocar. El objetivo del vlog de hoy es que salgas con una idea clara de esos 4 puntos en los que te debes enfocar para poder crear abundancia. Son solo 4. Entonces, vamos con el primero. ¿Por qué crear abundancia? El 70% de las personas viven de sueldo a sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que están esperando ahí la última semana de mes, los últimos días de mes, ya están ahí alargando el dinero, ahí poniéndole más agüita al café con leche para que le alcance, ¿ok? No, ¿eso qué significa? Que no tienes espacio para ahorrar y por supuesto no para invertir. Y también hay otro número similar, pero de mujeres. El 70% de las mujeres no toman decisiones financieras en su ámbito doméstico, independientemente de que ellas sean las que generan más ingreso o simplemente compartan el ingreso, o sea, ambas fuentes de ingresos sean parecidas. Entonces el 70% de las mujeres no tomamos decisiones financieras dentro de nuestra casa. ¿Y por qué queremos crear esta abundancia? Yo, por ejemplo, te cuento algo un poco personal. Yo cuando me divorcié y había dejado de trabajar, estaba al cuidado de mis hijos, tenía uno que otro negocio por acá que estaba empezando, pero que no era una fuente de ingreso principal, era más un hobby, para ser honesta. Y al momento de divorciarme, una de las cosas que me generaba más ansiedad era si iba a poder mantener, bueno, entre paréntesis, adicional a esto, el papá de mis hijos estaba en una situación financiera bastante complicada, había quebrado la empresa en la que él era dueño junto con su papá, etcétera, etcétera. Entonces todo el tema financiero estaba bastante tenso. ¿Y qué pasaba? Yo me sentía realmente fuera de control. O sea, sentía uno que yo iba a velar por mis hijos. Sí o sí, porque estaba y estoy a la tutela de mis hijos. Y segundo punto, odiaba tener que pedir el dinero mes a mes. Porque claro, como él estaba también en una situación ajustada, no es que, ok, cada 5 te pago y el 5 llegaba la manutención, al limón y no sé cómo se llama, sino que era una semana después, entonces yo estaba ahí juggling, ¿no? Para pagar, eso me duró unos cuantos meses, y el momento en que yo aterricé un contrato, que es con el que sigo ahora, en una consultoría internacional, y empecé a generar mis propios ingresos, sentí no les puedo explicar, una sensación de libertad, de autonomía que me empoderó completamente. Entonces, claro, sí, igual esperaba el ingreso adicional de la manutención y demás, porque al final los hijos son de los dos, pero ya sentí esa carga, si quieren, carga menor, ¿ok? Entonces, y de ahí, tomando el control de mis finanzas, empezando a decir, ok, ¿dónde se invierte? ¿Cuánto se ahorra? ¿Cómo es que voy a manejar? Ahora estoy yo aquí a cargo del barco. ¿Cómo lo manejo? Un cambio rotundo, un cambio total, y les digo que hasta el día de hoy es realmente liberador y empoderador. Entonces, ese es el motivo. No te digo porque te estés divorciando, pero simplemente el motivo de tú sentirte así, empoderada y en paz. Entonces, ese es el motivo por el que tú, como mujer independiente, quieres crear abundancia. Y ahora nos vamos a las 4 reglas para crear abundancia. Las 4 reglas son: primero, gasta menos. La regla número 2 es ahorra más. La regla número 3 es invierte sabiamente. Y la regla número 4 es da generosamente. ¿Okay? Ahora, las estás viendo estas 4 reglas en pantalla. Y quiero que te califiques del 1 al 5 cómo estás en cada una de estas. Siendo 1 que estás terriblemente y 5 que consideras que estás magníficamente. Tómate un segundo y piensa. Califícate del 1 al 5 en las 4 reglas. Después de esto, quiero que pienses un momento y que me digas si podrías elegir solo una para llevarla al 5. Una de estas en la que pienses que estés en 4, en la que estás en 1, en la que tú quieras y sientas que quieres llevarla al 5, ¿cuál de estas serías? Apunta ahí, dale un círculo, apunta en tu cuaderno. Ahora quiero que en el momento que yo esté tocando esta regla específicamente, quiero que tomes todos los apuntes posibles y todas las ideas que te vengan para mejorar y para llevarte al número 5 en esta regla. ¿Ok? Y quiero un momento que pienses cómo sería estar en 5, en nivel 5 en esta regla, o estar en nivel 5 en las 5 reglas. ¿Cómo sería tu sensación? ¿Sería igual que la mía? ¿Sentirías libertad, empoderamiento, paz? ¿Cómo te sentirías cuando puedas llevar en primera instancia esta regla que has elegido al número 5 y después las 5 reglas al número 5? Ayúdame a compartir este contenido con otras personas que creas que se puedan beneficiar también. Así que te dejo un espacio de unos segunditos para que lo puedas hacer. Ahora nos vamos
pasamos a la regla número 1. Gasta menos. Te dejo una frase que me encanta que dice: nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Y este es Thomas Jefferson. Obviamente se refiere a que no te estés endeudando constantemente para deudas de consumo, sobre todo. Te dejo otra quote aquí, otra frase. A mí me encantan las frases. Muchas personas gastan todo su dinero o el dinero que no tienen en comprar cosas que realmente no quieren para impresionar a personas que ni siquiera les cae bien. Y esto lo dijo Will Rogers. Y aquí es donde quiero que empieces a pensar en tus gastos de forma consciente, de forma inteligente. Obvio, si gastas más de lo que tienes, nunca vas a crear abundancia, ¿ok? La deuda y la paz mental financiera no pueden coexistir, sobre todo si estamos hablando de deudas de consumo. Pero incluso si eres una mujer frugal, que realmente no gastas mucho, igual, aún así te invito a hacer realmente un inventario de tus gastos. ¿En qué gastas más? ¿Cómo se hace esto? Haciendo un seguimiento, un tracking, ¿ok? Yo te animo a que lo hagas unos 3 a 4 meses de forma escrita. Yo tengo una plantilla que se llama plantilla de gastos inteligentes, que te la puedes descargar. Te voy a dejar el enlace más abajo y te invito a que lo hagas realmente todos los días. Puedes también tener un cuadernito en tu cartera, anotar en tu celular y después pasarlo a limpio. Hay una magia diferente cuando lo haces realmente escrito. Inicialmente te das cuenta. Después, más adelante, puedes pasarte una opción, una herramienta digital y está perfecto. Yo la primera vez que hice este seguimiento de gastos descubrí que gastaba cero. Sobre todo eso fue después de ser recién mamá y gastaba cero en cuidado personal. Entonces me encontraba exhausta, despeinada, así terrible. O sea, realmente gastaba cero, o sea, pero cero. De ahí al año, 2 años, cuando volví a hacer mi seguimiento, porque este es un ejercicio que yo te recomiendo que lo hagas de forma anual. ¿Okay? Cuando volví a hacer mi tracking, mi seguimiento de gastos, me di cuenta que ya también me había pasado al otro extremo. Creo que me hacía masajes 2 veces a la semana. Entonces, ahí fue encontrando un equilibrio. ¿Okay? Y eso es lo que te invito a hacer. Veas en qué puedes mejorar. Hay una frase que me gusta mucho que dice: dime cuáles son tus prioridades en la vida, cuáles son tus sueños, tus prioridades, tus objetivos. Luego muéstrame tu calendario y tus finanzas y yo te digo si realmente son tus prioridades. Porque mucha gente dice: esto es lo que quiero hacer, me encantaría, me encanta esto, pero no le dan tiempo y no invierten en eso, no gastan en eso. Fíjate, haz tu tracking, ve realmente en qué puedes mejorar, en qué puedes gastar. Y esto, como te digo, es un ejercicio que te invito a hacerlo anualmente. El hecho de hacer un seguimiento estimula el proceso de enfocar tu atención en algo. Hay un libro que también les recomiendo, lo dejo acá en pantalla, que se llama El poder de los hábitos, de Charles Duhigg. Bueno, él estudió 4 meses el poder de la fuerza de voluntad, si quieres. Esto es un estudio en Australia con unos investigadores australianos, ¿no? Que eran Ken Chain, no sé cómo se pronuncia, y Megan Outen, ¿ok? Y lo que descubrieron después de 4 meses de estudio es que las personas que se sometieron a estar pendientes, ¿no? O sea, mi fuerza de voluntad es que voy a tomar menos café, me voy a levantar más temprano, voy a comer menos azúcar, lo que sea. Estaban haciendo un estudio de fuerza de voluntad, no tenía nada que ver con dinero, pero ¿qué pasó? Al final de esos 4 meses, estas personas fumaban menos, comían menos comida chatarra, hacían más deporte, inclusive gastaban menos compulsivamente. Y aunque este estudio no tenía nada que ver con finanzas, ¿por qué? Porque el hecho de enfocar tu atención en algo te empieza a dar ideas y tiene como un efecto dominó en todas las áreas de tu vida. ¿Ok? Pues tú ves que estás gastando mucho y tu objetivo es ahorrar, por ejemplo, y ves que estás gastando mucho en salir fuera y en comer pizza. Entonces de repente vas a empezar a comer menos pizza, vas a cocinar más en casa, etcétera, etcétera. Puedes googlear el estudio, es un estudio súper interesante. Y ahí es cuando te recomiendo que veas dónde puedes gastar menos. Para esto te incito a que una vez que tengas tu primera lista de gastos, los clasifiques en 3. En los de necesidades, que son generalmente las necesidades básicas: casa, alimentación, transporte. Si tienes hijos y el colegio es pago, bueno, el pago del colegio de tus hijos. Y veas, aquí hay menos espacio para navegar, para ajustar, pero es un poquito más complicado. De repente estoy pagando mucho en esta casa, me mudaré. Bueno, no es algo que lo vas a hacer así, pero puedes investigar. Donde es algo que puedes hacerlo mucho más rápido, en la segunda categoría de clasificación, que son los deseos. Y aquí son las comidas fuera, las compras de zapatos, las idas al cine, etcétera, etcétera. Y aquí tú puedes ver realmente qué te produce placer de gastar, dónde puedes gastar menos. Aquí tienes más margen de maniobra. Y la tercera parte de tu clasificación de gastos se va a ver reflejada en lo que son ahorros e inversión. ¿Okay? Y ahí es donde vemos cómo puedes gastar menos. Y ahí nos lleva, una vez que veas cuáles son tus gastos y dónde puedes gastar menos, nos lleva a la regla número 2, que es ahorrar más. Una vez que has visto dónde puedes cortar, si es que no tenías ningún ahorro, bueno, empieza ahora. Si tenías algo de ahorro, puedes ver cuánto más puedes ahorrar y cuánto se puede ir inversión y ahorro. Y aquí te dejo una frase. Esto lo digo George Samuel Clason, me encanta.
¿Qué significa? De cada 10 dólares, si quieres, o cada 10 bolivianos, o cualquiera que sea tu moneda, vas a ahorrar aunque sea uno, ¿ok? Aunque sea uno. Y eso después, más adelante, puedes ver el blog sobre inversión. Tienes que definir primero tus ahorros básicos y después lo que es inversión. Entonces, la primera regla de gasta menos te prepara para la segunda. 10% es lo óptimo para ahorrar, pero crear el hábito es más importante. Si ahorita no llegas al 10%, no importa. Ahorra $1, pero ahórralo. Crear el hábito es lo más importante. Hay estudios que indican que 2 de cada 5 personas les cuesta enfrentar una emergencia de $400, $200, ¿ok? O sea, cualquier sea, ya sea que estén inundando la casa, ya sea que es una emergencia médica, ni siquiera tienen esa cantidad ahorrada. Un estudio de Wall Street Journal junto con la Universidad de Cornell descubrió que, ¿por qué? Porque es que todos sabemos que tenemos que ahorrar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, este estudio descubrió que el cerebro está mucho más programado para lo que es generar ingresos y gastar, ¿ya? Es como que se prende la lucecita de placer versus ahorrar. Ahorrar es tan divertido como chupar un clavo. Entonces, por eso la gente no lo hace. Es ese placer instantáneo que perseguimos, es esa ilusión de afluencia que te da ir y poder gastar en esta cosa y comprarte tu quinto par de zapato que no lo necesitas. Es una ilusión de afluencia que te da. Lo veo yo lo hacía mucho, yo gastaba mucho, una época en ropa, otra época en, como les decía hace rato, no tanto en belleza, pero en cuidado personal. Y todo lo ahorrado lo reinvertía en cursos, porque bueno, yo soy una nerd compulsiva, me encantan los talleres, todo, entonces está bien, no digo que esté mal, yo igual considero que la educación es su inversión, pero todo eso se iba a un taller, otro taller, entonces no tenía nada ahorrado como tal. Y eso lo veo en muchas mujeres. La abundancia no viene de cuánto ganas, sino de qué es lo que haces con lo que ganas. Muchas mujeres asocian ahorrar con imponerse pobreza. Ay, tengo que ahorrar, pero ¿por qué no puedo gastar en esto y en lo otro? Y no es así. Cuando haces ese cambio mental de que ahorrar es una inversión para tu futuro, empiezas a cambiar tu mentalidad y ves que más bien es un placer, porque tienes que tener un objetivo para tu ahorro. Es tu jubilación, es una segunda casa, es una primera casa, es un viaje, etcétera, etcétera. Tienes que tener un plan. Ayúdame a compartir este contenido con otras personas que creas que se puedan beneficiar también. Así que te dejo un espacio de unos segunditos para que lo puedas hacer. Y la mejor parte de ahorrar es que es súper sencilla cuando logras automatizarla. Te voy a dejar también en la descripción un blog donde te enseño cómo automatizar todo esto. Entonces aquí el tip del coach es que comiences a ahorrar ahora mismo. No importa el monto, crear el hábito es lo importante. Nos vamos a la regla número 3, que es invertir sabiamente, Y aquí lo dejo con una frase. ¿Cuántos millonarios has conocido que se han hecho millonarios invirtiendo en cajas de ahorro? Dejo mi caso y eso lo dijo Robert G. Allen. Invertir puede parecer súper abrumador, súper complejo, pero no tiene por qué ser así. Como dijo uno de los famosos en las finanzas, Peter Lynch, realmente invertir es algo que, o sea, no es más complejo, no es nada tan complejo que un niño de 5º grado no puede entender. Así de sencillo es. Cuando le prestas un poquito de atención, simplemente te sacas el velo y dices, mira, voy a entender, tengo ganas de entender, ¿ok? Y ahora te voy a mostrar las 5 herramientas o los 5 vehículos de manera súper sencilla que puedes utilizar para invertir. Te doy una advertencia, aquí se ven algunos términos financieros, pero nosotras las mujeres independientes somos llenas de recursos, así que cualquier cosa que no entiendas, googleala y ya está. ¿Cuáles son las 5 herramientas? La primera son las acciones. Acciones simplemente significa que que eres dueña de un pedacito de alguna compañía, ¿ok? Eso es tener acciones. Bonos. Bonos, tú le prestas dinero a una compañía, a un gobierno, un estado, una ciudad, un país, y ellos te garantizan un retorno de X%. Tenemos como tercera parte las efectivo o el equivalente efectivo. Estas son las cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, etc. Tenemos los bienes raíces, y aquí hay 2 maneras. Uno es que tú eres dueña de una parte o de total de una casa, de un departamento, un edificio, un terreno, etc. Y también puedes tener una parte. A veces se compran como conglomerados en conjunto y entonces eres dueño de una parte de todo ese conglomerado. Y la última herramienta para invertir se llaman commodities, que son como productos básicos, y aquí eres dueño de, no sé, oro, petróleo, productos agrícolas como el trigo, etc. Eso es simplemente, en súper sencillito, los 5 vehículos, las 5 herramientas que tienes para invertir. Y aquí te muestro esta tabla, este gráfico, y puedes ver que la inflación promedio es del 3.5%. Ahora, ¿por qué quieres invertir? Para contrarrestar la inflación. Cuando inviertes en acciones, esto es un promedio de los últimos 10, 20, 30 años. Esto no significa que va a ser el mismo rendimiento futuro. Las acciones tienen un promedio de rendimiento del 9%.
Los bonos del 5%. El efectivo del 3%, generalmente, actualmente me parece que está más cerca del 2%, pero por ahí va, entre el 2 y el 3%. Bienes raíces del 6.2% y commodities del 6.9%. Entonces, por eso es que te interesa invertir en una o varias de estas herramientas para poder combatir la inflación y aprovechar la magia del interés compuesto. Viendo este gráfico, puedes ver ahora por qué es importante que una porción de tus ahorros se vaya en alguna de estas inversiones para poder realmente combatir los efectos de la inflación. Y el último punto, la última regla, se trata de dar generosamente. Siempre es bueno que destines una porción de tus ahorros, tus ingresos, etcétera, para devolver al mundo en la medida que sea posible. Y eso es tener claro, puede ser en un curso gratuito, puede ser en dinero, en efectivo, puede ser en tiempo, pero que devuelvas. Porque a veces pasa que no podemos establecer nuestras finanzas correctamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito claro, no tenemos ese, como justo estoy leyendo un libro de pensar japonesa que se llama Ikijagi o algo así, que es ese tu propósito, lo que te hace levantar por la mañana feliz. Y ojo, no tiene que ser el propósito de que quieres erradicar la pobreza del mundo. Puede ser tan simple como quiero criar hijos que sean respetuosos, saludables, no sé. Puede ser un propósito más pequeño, entre comillas, pero que sea grande para ti. Y cuando tenemos este propósito claro, empezamos a ver cómo funciona todo y dejas el miedo a invertir, la mentalidad de escasez de no puedo ahorrar y encuentras la manera. ¿No? Pierdes los miedos. Eso se llama atención selectiva. Uno se empieza a enfocar en lo que realmente le interesa y encuentras la manera de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes este propósito claro y lo quieres lograr. Y lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, pero estamos en un mundo financiero que se mueve con dinero. Entonces, por más de que uno diga, pero no, el dinero no importa, no lo es todo, estoy totalmente de acuerdo. Pero el mundo actual como es hoy, se requiere dinero para comer, para viajar, para las cosas más simples, para tener tu techo. Y por eso es que yo elegí como propósito ser el role model, si quieres, de mis hijos. Decidí ya no ser la que evita, la que no toca el tema financiero, la que no sabe, la que mejor deja que otra persona lo haga y miro de costado, sino que decidí tomar el control, el volante de mi vida, de mis finanzas y ser ese role model para que mis hijos vean que sí se puede. Que sí se puede hacer cuando no importa las circunstancias en las que estés pasando, sí se puede. Y cuando decidí realmente hacer eso, se acabó mi bloqueo financiero, empezaron a llegar ideas, empezaron a llegar libros, la gente me hablaba, me llegaban, o sea, todo se empezó a alinear y yo empecé a educarme financieramente porque quería lograrlo. El momento que empiezas a tomar el control de tus finanzas, sientes una liberación total, sientes una paz, sientes un empoderamiento. Así que te incito a que comiences ahora. Comienza ahora y toma el control de tus finanzas, toma el control de tu vida. Una encuesta de Simmons School of Management indica que el 70% de las mujeres está más motivada no tanto por las ventajas económicas o por subir de puesto, etcétera, etcétera, sino por poder contribuir algo a la comunidad, a tu familia. Tenemos las mujeres otra fuerza creativa que nos ayuda. Entonces, como mujer, yo te invito a que realmente le des una mirada a cuál es tu propósito más profundo para que puedas devolver con generosidad y se va a empezar a alinear todo. Y nos vamos a las conclusiones finales. Conclusión número 1. Edúcate financieramente. Ese es tu primer paso. Tienes que saber de qué se trata, piérdele el miedo a las finanzas, edúcate un poco, empieza con lo básico, googlea términos que no entiendas, edúcate. Conclusión número 2. Califícate en estas 4 reglas y define con cuál vas a empezar. ¿Cuál vas a empezar a trabajarla hasta dominarla? Regla número 1, gasta menos. Regla número 2, ahorra más. Regla número 3, invierte sabiamente. Y regla número 4, da generosamente. Y mi conclusión número 3 es que comiences ahora mismo. El momento es ahora. Te invito a participar de mi webinar totalmente gratuito en el que te vas a enterar cómo darle la vuelta a tus finanzas en 7 sencillos pasos. Así que regístrate ahora mientras siga de forma gratuita. Pregunta final, ¿con cuál de estas reglas vas a comenzar a trabajar? Déjame un comentario aquí en mi canal de YouTube o en mis redes sociales. Yo personalmente respondo todos los comentarios y las preguntas porque me encanta estar conectada con mi tribu Fama.